En nombre del Instituto Mosconi, el Día del Maestro, homenajeamos a Sarmiento, pero recibimos a un maestro de nuestra disciplina. Bueno, vamos a ver este tema que tiene un título bien provocativo. Es un trabajo actualizado del doctor Badañi. Energía, es hora de enfrentar globalmente el cambio climático. Porque parece que si no lo enfrentamos globalmente, no resolvemos el problema. Digamos, quizá esa sea la conclusión a la que se arribe después de la charla. Bueno, como siempre, estamos agradecidos de la presencia. Estimamos una charla de 35 minutos y después muchas preguntas y respuestas del público hacia el orador y del orador hacia el público. Así que, Arieto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes para tocar este tema. Tenía preparada la presentación, pero encontré un documento muy interesante que voy a leer los puntos centrales. Las pruebas científicas son hoy incuestionables. El cambio climático constituye una seria amenaza mundial que exige urgentemente una respuesta a sí mismo mundial. Rescaten la palabra urgentemente. El cambio climático representa un reto único para la economía, pudiendo afirmarse que es el mayor y más generalizado fracaso del mercado jamás visto en el mundo. Por consiguiente, el análisis económico deberá ser global, abordar las consecuencias a largo plazo, estudiar a fondo la economía de los riesgos e incertidumbres e examinar la posibilidad de cambios importantes y no marginales. Cuanto antes se ponga en marcha una acción eficaz, menor será el coste. Cuanto menor sea la mitigación que logremos ahora, mayor será la dificultad de continuar adaptándose en el futuro. Esto se escribió el 12 de febrero del 2007. Esto es el informe Stern. Esto del 2007. ¿Está claro? Muy bien. Vamos a empezar nosotros entonces con... ¿Cuál se mueve con este? Una breve historia muy simple. Bueno, esto de Discépolo es genial, ¿no? Siglo XX problemático y febril. Y tenía razón Discépolo, porque el siglo XX, fíjese que el hombre produjo en el siglo XX más bienes materiales que desde Adán y Eva hasta el siglo XIX. El siglo XX es cuando se corona la revolución industrial nacida en Inglaterra. Al mismo tiempo aumenta la población, y para sintetizar, si en la época de Nerón había un habitante en el mundo, ahora hay 30 habitantes. O sea, el hombre ha ido ocupando el planeta. Pero claramente, dejemos claro una cosa, el grueso del consumo de energía no se debe al aumento de la población, sino que se debe a la revolución tecnológica y productiva. Esto lo que tienen acá es la población desde la época de Nerón hasta ahora. Fíjense cómo después de la revolución industrial comienza a aumentar drásticamente la población. Muy bien, esta es la breve introducción, digamos, histórica. Ahora, vamos a ver ahora qué está pasando. Ahora vamos a los bifes. Vamos a hablar de las emisiones. En 1971 emitíamos 13.984 millones de toneladas por año. El año pasado emitimos 33.100. O sea, desde el 71 al 2018 las emisiones anuales subieron 137%. Pero la madre del borrego es el otro cuadro, porque las emisiones son el flujo. Vamos al stock. Ustedes saben que, y estas son estimaciones científicas, antes de la revolución industrial, allá arriba había 280 partes por millón. En 1971 había 326. En 2018, 409. Aumentaron 87. La acumulación. De 413 a 326, 43. Pero ojo, en los primeros del 71 al 2000, aumentó mucho menos que el del 2000 para acá. O sea, es una exponencial. No es lineal el aumento, es una exponencial.
¿Quiénes son responsables del grueso de las emisiones nuevas? No son los países industrializados, son los países emergentes. Y acá está la matriz de la gran disputa en las negociaciones internacionales. Vamos a resumir la negociación internacional. Ahí se sientan los países centrales, el G7, y acá se sienta el mundo emergente. Entonces los países centrales le dicen a esto: ustedes son responsables del 80 o 90% de las nuevas emisiones. Y los que están acá le dicen a este: sí, y ustedes son responsables de 2/3 de lo que está allá arriba. Y ahí terminó la discusión. Yo lo presento de esta manera un poco simple, pero en el fondo la discusión es esa. Vos sos responsable del pasado y yo soy responsable del futuro. Actual y futuro. Perfecto. Las consecuencias ya son sabidas. Al principio, hace 20 años, se discutía si esto tenía algo que ver. Hubo dinero de empresas que tenían intereses en difundir la idea que el cambio climático era un mito, era un invento, etcétera, etcétera. Ya no hay más financiamiento para eso porque ya no queda gente que sostenga ese punto de vista. Las evidencias son claras. Esto que ustedes ven ahí, la horizontal es el promedio de la temperatura en el siglo XX. ¿Ven? ¿Ven? Como hasta el año 60 las temperaturas estaban debajo del promedio y después comienzan a subir. Y cada año es más caluroso que el año anterior. El mes de julio, agosto de este año es el más caluroso desde que se llevan los registros de la Organización Meteorológica Mundial. O sea, de 1880 por ahí. Los científicos lo llevan a la prehistoria y le dicen: bueno, ojo que hace 5 o 10 millones de años era otra cosa. Sí, está bien, pero era otro fenómeno. Este es un fenómeno antrópico. Lo que pudo haber pasado al principio de los tiempos en el mundo eran fenómenos propios de la naturaleza. Estos son antrópicos, los fabricamos nosotros. Hay gente que cree, y de buena fe, que esto se soluciona simple. ¿Cuáles son los villanos? Los villanos son 3, en realidad son 4. Los villanos son por orden de maldad: carbón, petróleo y gas, y deforestación y alguna práctica agrícola. Algunos dicen: no, este problema se soluciona, se están acabando las reservas. Nosotros hemos escuchado a algunos colegas que decían que el mundo se quedaba sin petróleo y sin gas. Bueno, nunca hubo en el mundo tanto petróleo y gas como ahora. En el año 80, las reservas de petróleo no llegaban a 30 años, hoy están en 50 años. Las reservas de gas se mantienen en 50. ¿Por qué? Porque la base científica es tan grande. El hombre tiene una aptitud para ir descubriendo nuevas salas de hidrocarburos que antes no tenía. Además, invadió el mar, cosa que hace décadas no existía. O sea que el tema este no se resuelve automáticamente por el agotamiento de los recursos. No hablo de carbón porque las reservas de carbón son infinitas. Ya ni se miden, ¿no? Infinitas. Bueno, vamos. Yo siempre digo que las cosas van a cambiar el día que en los diarios aparezca Mauna Loa en lugar de aparecer Wall Street o la bolsa. Cuando uno lee el diario, ¿qué es lo que mira? La bolsa, el dólar. Mauna Loa no lo mira. Mauna Loa es lo más importante de todo, porque Mauna Loa es el observatorio que está en Hawái del gobierno de los Estados Unidos, que viene midiendo de hace 30, 40 años lo que está allá arriba. Lo mide todos los días. Entonces, ¿qué nos dice Mauna Loa? En 1959, allá arriba había 316 ppm. En 1980 había 339. ¿Cuántos subieron? 54. En el 2000 había 370. Ahora hay 413. ¿Cuánto aumentaron? 43. O sea, venimos a un ritmo de aumento bastante notable. Todas las estimaciones hechas por los paneles científicos de Naciones Unidas y una cantidad de gente que se investiga esto, bueno, además es una decisión política de la reunión de la COP que tuvo lugar en Dinamarca, la de Copenhague, que la barrera crítica son 450 ppm. ¿Por qué 450? Y los científicos dicen porque después de 450 esto es incontrolable y le hacen la lista de desastres. Pero ojo, 450 no es un terremoto que ocurre ese día cuando llega a 450, es un proceso gradual que ya empezó. Yo creo que se ciego para darse cuenta que no empezó. Empezó y cada año se viene acelerando. ¿Qué nos quiere decir esto?
¿cuánto nos queda? Hoy el último Mauna Loa está en 410, 413. ¿Cuánto nos queda para 450? 37 puntos. ¿Y cuánto estamos subiendo por año? 2 puntos. ¿Cuántos años quedan? 15. Las temperaturas últimas son récord, ya se lo he mencionado. El que tiene interés en esto puede consultar la Organización Meteorológica Internacional. Ya hay mucha gente. Los europeos están totalmente preocupados porque a ellos les va a ir muy mal, pero muy mal. Acá la Academia de Ciencias de la Unión Europea dice que la cantidad de inundación mundial y otros eventos extremos se han multiplicado por 4 desde el 80 y duplicado desde el 2004. Es necesario adaptar la infraestructura europea y los sistemas sociales a este creciente cambio climático. Y los europeos lo van a poder hacer. Van a poder invertir en infraestructura para proteger de las inundaciones la enorme cantidad de ciudades europeas que están en riesgo de quedar bajo el agua. El problema es que los que no van a tener un mango para eso son los asiáticos, ni los africanos, ni los centroamericanos. Ni Cuba, ni Hawái, bueno, Hawái sí, pero ni Cuba, ni Santo Domingo, eso no van a tener nada. Ya le he dicho hace un minuto que este es el récord de la temperatura, ahí está. Bueno, vamos a este cuadro que a mi juicio, acá está la madre del borrego. Miren este cuadro. Hay 5 países que son la Unión Europea, perdón, Estados Unidos, China, la Unión Europea, Rusia y Japón. Estos 5 emiten el 63% anualmente. Pero de la población mundial son 17,6%. El resto de los 190 países encabezados por la India emite apenas el 37% de las emisiones, pero son el 66% de la población. Entonces queda claro acá la profunda desigualdad. Yo fabriqué el índice de desigualdad, que es la diferencia entre la participación, por ejemplo, de Estados Unidos. Estados Unidos tiene el 15% de las emisiones y el 4% de la población. Entonces la desigualdad son 11 puntos. Es 15,9 menos 4 son 11 puntos. Y fíjese lo notable. Comparen la India con Estados Unidos. Estados Unidos tiene el 15% de las emisiones y el 4% de la población. Y la India tiene el 5% de las emisiones y el 17% de la población. ¿Usted se imagina una discusión en la reunión internacional de Naciones Unidas entre el representante americano y el de la India? Y esto no es menor porque la India se largó al carbón. Como China se largó al carbón. Ojo a eso, ¿no? Entonces, cuando uno mira este cuadro, se da cuenta que no es fácil armonizar una solución. Acá hay 6 países que son 5 países. Bueno, la Unión Europea no es un país, ¿no es cierto? Una cantidad limitada de países que son 2/3 prácticamente de las emisiones mundiales, con menos del 18% de la población. Es obvio que es así, porque las emisiones están vinculadas al grado de industrialización. El grado de industrialización es la clave del grado de desarrollo económico. Hay otra versión que circula, esta no es otra versión. Si uno quiere entender bien qué está pasando, acá hay una lucha por preservar activos que es enorme, enorme. Hay un informe de hace 2 años de BP que dice: si las reservas existentes de fósiles fueran utilizadas totalmente en los próximos años, se emitiría más de tantos trillones de toneladas, bien por encima del límite consistente con la meta de no superar los 2 grados centígrados. El quebranto financiero de respetar este límite equivale a 2/3 del PBI mundial. ¿Por qué? Porque las empresas de hidrocarburos tienen en sus contabilizado las reservas, punto. Y ojo, para el que quiera pensar en el imperialismo, o en la Shell o la ESO, más de la mitad de las reservas están en manos de los estados. Más de la mitad de las reservas están en manos de los estados, empezando por las reservas de los países árabes. O sea,
acá cuando uno participa de una reunión internacional, se da cuenta que las discusiones no son ingenuas. Cuando usted escucha hablar al representante de Arabia Saudita o el de Qatar, y uno lo entiende, el hombre está defendiendo el puchero. Está defendiendo el puchero. Veamos ahora qué está pasando, qué ha venido pasando. Acá vamos a hablar del papel del gas, del carbón y del petróleo, viendo cómo es importante el avance del gas, que es positivo, pero vamos a contestar la pregunta si con eso alcanza. En el año, esta es la producción mundial de energía primaria. Los fósiles eran el 86% del metal en el 71 y en el 17 son el 81. Las limpias eran 14 y ahora son 19. En las limpias está incluida las que no emiten, está la hidroeléctrica, la nuclear, la eólica, la solar y algunas otras. Ojo al papel de las limpias, porque yo creo que hay un entusiasmo generalizado por las energías limpias, cosa que me parece bien. Pero pongamos las cosas en su cuadra, no llegan al 20% las emisiones totales todavía, si bien aumenta más rápidamente. Pero fíjese qué es lo que ha venido pasando. El consumo de petróleo, producción y consumo es equivalente, la variación de stock son mínimas. El incremento fue en petróleo 84%, en carbón 163% y en gas 248%. Entonces los fósiles aumentaron 138 y las limpias 243. Miremos esto con detalle. Dejemos de lado las limpias porque está muy bien la limpia, 243 no aporta emisiones. El gas es el que más aumentó, bienvenido sea. Sí, pero no logró abatir el crecimiento de las otras. Ese es el problema. No alcanza. Ojalá alcanzara, pero no alcanza. Y esto explica el fuerte aumento de las emisiones, a pesar que las limpias aumentaron 243%. Veamos ahora las proyecciones. Hay muchas proyecciones, yo trabajo con tres. Una es la agencia US Energy Information, que debo decirle se borró, ya no publica más nada. Trump le ordenó al Departamento de Energía que no hable más de esto. Así que es el último, el del 2017, logra agarrar, ya no sale más. Si usted mira los anuarios de la Secretaría de Energía de los Estados Unidos, no hay una sola palabra sobre CO2 ni cambio climático ni nada. No. Antes los medían, era muy bien. El otro es BP y el otro la Agencia Internacional de Energía. Esta gente está previendo que en el 2040 vamos a estar emitiendo, recuerdan que estamos emitiendo 32, 33, estaríamos emitiendo, uno dicen 39, el otro dicen 37, el otro dicen 36. ¿Es mucho o es poco? Y señores, los paneles científicos dicen que para mantener la temperatura en menos de 2 grados centígrados no hay que cruzar la barrera de 18 gigatones. Esas son totales, Ariel. Total, los flujos. Sí, pero emisiones totales, no solo de energía, sino de todo. No, son de energía. Porque estas fuentes son la fuente. No, acá no tenés las otras. Las otras pueden llegar a representar 10-15%. O sea, los cálculos están hechos sobre esa base. Porque, te digo, son las agencias energéticas lo que hacen. Cuando uno mira esto, dice, bueno, ¿y el futuro? Y en el futuro, en el 2040, porque estas son las metas para el 2040. ¿Y por qué suben las emisiones? Y porque el PBI se va a duplicar en el mundo. El aumento de la población está estimado en 1.700 millones. Entonces, si no hay cambio sustancial en la matriz productiva, ¿a qué nos vamos a asombrar? Claro que va a subir el consumo y las emisiones. Ustedes saben que las COP son la conferencia de las partes, que se van a reunir ahora en Santiago de Chile en el mes de diciembre. La última fue la reunión de Polonia. El gobierno polaco le hizo la reunión en el centro del carbón. Increíble, el gobierno polaco nos reunió a todos al lado de las minas de carbón. Bueno, un símbolo de la boca de mina, lo sentó. Todo esto es fruto, todas estas reuniones anuales de las COP, la Conferencia de las Partes, son hijas de un tratado que se firmó en la década del 90, de forma tal que la primer COP se hizo en Berlín en 1989
195, ahí las emisiones eran 21 y en Mauna Loa estábamos en 360, y ahora las emisiones son 33 y Mauna Loa están en 409. La última información hoy nos dice que China lidera esto con 28% de las emisiones, le sigue Estados Unidos con 14, 15, la Unión Europea casi 12. Entre estos tres tenemos el 55% del mundo. Si le sumamos Rusia y le sumamos la India, entonces si no hay un acuerdo político a ese nivel, por eso es dramático lo de Trump, porque Trump no es Suiza, es un peso pesado. Entonces lo que está haciendo Trump es realmente criminal, porque va a hacer perder los esfuerzos. ¿Cómo va a convencer a un chino que reduzca las emisiones si el nivel de vida de los chinos es la cuarta parte del nivel de vida de los americanos? ¿Cómo lo justifica políticamente? ¿Cómo convence a la India? Bueno, respecto a, antes de la reunión de Polonia, se hizo un informe sobre esto y le doy la conclusión. El escenario, hay diversos escenarios y uno es que el de la rutina, el escenario de si no hay cambios sustanciales que no avisoran, cómo serían las cosas. El escenario este no es compatible con el cumplimiento de las metas del Acuerdo de París. Las emisiones recién llegarán al máximo en el 2040. Esto significará un incremento de la temperatura de 2,7 grados a fines de siglo. Este es el informe del 2018. Este informe fue luego actualizado días antes de la reunión de Polonia. Y el informe decía, para limitar el calentamiento a 1,5 grados. ¿Por qué 1,5 grados? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia son la alianza de las pequeñas islas. Porque con 2 grados desaparecen 42 países. Desaparece medio Caribe y desaparece gran parte de las islas del Pacífico. Entonces, la frase esta de 1,5 fue una transición política. Porque el compromiso es de 2, no superar la temperatura en 2, tratando que no supere 1,5. Pero eso fue... Vio esta declaración del centro estudiante que discutíamos, ¿no es cierto? Fue para tranquilizar. Hay una alianza de las pequeñas islas, son 42 países. Desaparecen, el mar se los traga. Bueno. La conclusión es interesante de este documento. Dice, limitar el calentamiento a 1,5 es posible según las leyes de la química y la física. Pero para ello se necesitarán cambios sin precedentes. O sea, tecnológicamente hablando, puede ser. Pero hay que barajarla de nuevo todo. Bueno, veamos qué está pasando en los últimos 2 años. El consumo de gas subió 7,3% en el mundo, el del carbón 6,9%, el total de consumo de fósiles 5,3% y el petróleo 2,5%. Fíjese qué interesante, el petróleo crece menos que el gas, lo cual es bueno. El gas contamina la mitad que el petróleo, pero el carbón siguió creciendo, 6,9%. Acá hay un problema político muy grande. El 75% de la producción de gas está entre la China, la India y después consume Japón y Corea. El carbón es oriental, el carbón está en el Asia. Sí, pero hay algo más interesante. ¿Dónde están las reservas de carbón más grandes del mundo? ¿En qué país? En Estados Unidos. Estados Unidos tiene el 25% de las reservas mundiales. Rusia tiene 15, China tiene 13 y la India tiene 10. Entre Estados Unidos, Rusia, China y la India tenemos 2/3 de las reservas mundiales de carbón. Por eso es importante la posición de Estados Unidos. Esto no es de casualidad. ¿Por qué razón Bush padre retiró a Estados Unidos del protocolo de Kioto? El protocolo de Kioto se presenta al Senado americano el mes de noviembre, ya estaba electo Bush, pero lo presenta a Clinton, y el primer acto de gobierno que hace Bush padre es retirarlo del Congreso. Dice, esto no corre más. ¿Saben cuál fue la explicación? ¿Saben cuál fue la explicación? Y esto que le digo,
se lo digo con toda seriedad, porque yo, estando en Washington, en el Banco Mundial, revisé toda la información. El primer financiador de la campaña electoral de Bush no tuvo nada que ver con energía, fue el lobby pro-life, el antiaborto. Pero el segundo fue una industria. ¿Cuál fue? Carbón. 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 Eso... Bueno, ¿qué pasó en el 2018? El consumo mundial de energía subió 2,3%. ¿Quién lo lideró? China creció 3,5%, Estados Unidos 3,7%, en expansión económica. Estados Unidos ha crecido bastante el año pasado, China viene creciendo al 6% anual. Si crece al 6% anual, es razonable pensar que la energía suba al 3,5%. El problema es qué tipo de energía. La India subió 4%, y el único país que más o menos controla esto y se lo toma con cierta seriedad es la Unión Europea. Porque las emisiones del año pasado de China subieron 2,5%, la de Estados Unidos 3,1%, la de la India 4,8% y la Unión Europea. ¿Cómo es posible subir el PBI, bajar las inversiones y bajar el consumo de energía? Bueno, los países muy industrializados expanden el PBI sobre la base de servicios, no de bienes. Entonces consumen menos energía. Y además se toma más en serio. Los europeos, ustedes saben bien que las grandes industrias tienen todas un cupo de emisión y demás, Bruselas lo maneja. Si se exceden de ese cupo tienen que comprar el bono verde. O sea, los europeos son los que más o menos se tomaron esto en serio. ¿Cómo está la situación de emisiones ahora? Recuerden que las limpias son el 80% de la generación, perdón, las fósiles son el 80% y las limpias son 20%. Bueno, de la contaminación de las fósiles, el 44% es el carbón, el 34% es el petróleo y el 22% es el gas. O sea, acá el aporte del carbón a la contaminación es el doble que el aporte del gas. Y acá viene un párrafo muy importante. Las energías limpias crecen más rápidamente que los fósiles contaminantes. Pero los fósiles contaminantes no disminuyen. Ese es el problema. No es que el problema es que crezcan los otros. Bienvenido, pero no alcanza. Las reservas en general están bastante concentradas. 3 países tienen 2/3 de las reservas mundiales de carbón. No, estas son las producciones, no son las reservas. China es prácticamente la mitad de la producción, Estados Unidos 9%, 2/3 de la producción de carbón está entre China, Estados Unidos y la India. 40% de la producción de petróleo está entre Arabia Saudita, Estados Unidos y Rusia. Y gas, hoy Estados Unidos es el primer productor mundial de gas. Esto es notable, ¿no? Es notable lo que ha pasado en los 4 o 5 últimos años, cómo Estados Unidos se ha convertido en el principal productor mundial de gas, ¿no es cierto? ¿China exporta o se lo consume todos? No, se lo consume. Se lo consume. ¿El problema es China? No, por ahí exporta. No, puede ser que exporte algo, ¿sabes a quién? A Japón y a Corea. Puede ser que exporte algo. Bueno, ¿cuál es el último informe? La producción, si fuera el 50% del consumo, ya está todo ahí. Bueno, ¿cuál es el último informe de BP que salió hace semanas? Recuerden lo que habíamos dicho antes, que las emisiones en el 2040 tenían que ser 40%, 45% menos que ahora. Bueno, BP nos dice, las emisiones en el 2040 serán 7% mayores a las actuales. Acá está la madre del borrego. Y esto no lo dice un panfletario, lo dice la propia BP. Hay 2 hechos positivos. Los hechos positivos, que la intensidad energética viene bajando en el mundo. O sea, la cantidad de energía por unidad de producto viene cayendo. Eso tiene que ver que la dinámica del crecimiento son los servicios. Vuelvo a repetirlo. El incremento de los renovables es importante, pero no alcanza. Pero hay 2 hechos importantísimos que hay que tener en este escenario. El aumento de 1.700 millones de habitantes y la duplicación del consumo del PBI mundial. Con un avance tan grande en la eficiencia energética que el consumo mundial de energía solamente aumentaría 30%.
Bueno, este año había una cantidad de documentos de todo tipo sobre la situación. Por ejemplo, el Banco Mundial sacó un informe y dice 70% de las grandes ciudades europeas serán afectadas por el aumento del nivel del mar. Y le pase la lista de las ciudades americanas: Baltimore, Charleston, Miami, Nueva Orleans y Nueva York. Pero ¿qué es lo que pasa? En Miami ya son conscientes de esto. Por eso el gobierno de Miami y de Florida ya tiene previsto las inversiones físicas, porque la elevación del nivel del mar se puede solucionar, y esto los ingenieros lo saben muy bien, con un muro protector. Pero Florida lo puede hacer eso. El que no lo puede hacer es Haití. Ahí está el problema. O sea, las ciudades americanas van a tener problemas, le va a subir los costos. Hay cantidad de estudios que dicen cómo todas están al borde de la suba del nivel del mar. ¿Qué está ocurriendo este año? Bueno, tenemos lo que está pasando en el Amazonas. Un comentario sobre el Amazonas. Hay media biblioteca en contra de Brasil y media biblioteca a favor de Brasil. ¿Cómo es esta discusión? Esta discusión es así. Los países que destruyeron sus bosques en el siglo XIX ya no tienen más bosques. Los bosques están en 3 países que no son países ricos. Están en Brasil, están en Indonesia y están en el Congo. Entonces, ¿cómo es la reunión? La reunión es los que destruyeron los bosques en el siglo XIX, le dicen: vos no podés destruir el bosque, ¿por qué no? Y porque capta dióxido de carbono. Y entonces es bueno para todo. Vos quemás el bosque, se emite más dióxido de carbono y yo me perjudico. Entonces el otro que tiene el bosque le dice: pará, ¿y vos me vas a dar una moneda? Porque yo no deforeste. No, ¿de qué estamos hablando? Ha habido varias iniciativas hace unos años de bonificar a los países que tienen bosque. No era mucho, la cuenta era $8 por hectárea, $9, $10. Porque el que tiene la propiedad esa, el país que tiene, le es negocio para él destruir el bosque. Porque los daños para él de destruir el bosque son menores que los beneficios para él. Y usted me dice: pero ¿y los daños para el resto del mundo? ¿Y el resto del mundo? No quieren que me compense. Hay muchísima bibliografía de discusión, pero ustedes se dan cuenta cómo el problema se hace complejo. Porque la solución pasa a un estadio institucional superior, que es de una autoridad global. Ese es el problema que tenemos. El último informe este informe que le estoy leyendo es del 28 de agosto. Se llama Del Ártico al Amazonas: fuegos que encienden el cambio climático. La sequía ha sido importante en estos incendios, pero la NASA y la ESA son agencias, indican que fueron muy importantes las quemas controladas de tierra. Es cierto. Además, Bolsonaro echó a todos los que estaban en la agencia regulatoria, nos mandó a la casa, todos, ¿no? El Amazonas es la selva tropical más grande del mundo, abarca 4 países, alberga millones de plantas y de animales, por eso se la denomina el pulmón del mundo. Los bosques absorben millones de toneladas de emisiones de carbono cada año. Los incendios emiten dióxido de carbono y la deforestación conduce a una menor absorción en la atmósfera. Por eso se insiste sobre la importancia de garantizar la disminución de la deforestación. Pero vuelvo a repetirle, bueno, poniendo toda la casa. y seguro, pero vamos al hecho, a mi juicio, más positivo este año, que tiene que ver con las futuras elecciones. Esto es una jugada del Partido Demócrata, pero es de bastante envergadura. 3.300 economistas, incluyendo 4 expresidentes de la Reserva Federal, de los gobiernos demócratas, 27 ganadores del Premio Nobel y 2 exsecretarios del Tesoro, firmaron la declaración de los economistas sobre los dividendos del carbón. ¿Qué es lo que están proponiendo? Se trata de una propuesta de implantación de un impuesto al CO2 que aumente gradualmente, comenzando por $40 por tonelada, equivalente a $17 por barril de petróleo. Acá lo que viene ahora es interesante. Para evitar un aumento en la presión tributaria, se propone también un dividendo periódico que se devuelve igualitariamente a todos los habitantes. Esto no es ninguna novedad. Esto se está haciendo en Canadá. En British Columbia, Canadá es un país muy federal.
Entonces hay impuestos a los combustibles de carácter estrictamente local, de defensa ambiental. Y British Columbia tiene un impuesto nuevo donde penaliza básicamente a los hidrocarburos, creo que no hay carbón, y tiene la siguiente genialidad. Al mes siguiente de haber recaudado, toda la guita se devuelve disminuyendo impuestos a las ventas o un impuesto. O sea, el argumento no es fiscal, no aumenta la presión fiscal, todo lo que cobramos se devuelve. Y la otra buena novedad es el gobierno de Noruega, que decidió que el Fondo Soberano venda sus participaciones en la exploración de petróleo y de gas. En general, las empresas que cotizan en bolsa, estoy hablando de BP, ¿no? En Europa tiene mucha presión de accionistas. En el caso de BP, de la Iglesia Anglicana. La Iglesia Anglicana tiene su paquete accionario y en las asambleas se tiene que bancar los temas ambientales. En las asambleas de accionistas este tema se toca. Por eso usted tiene, ¿cómo se llama la francesa? Total. Total también. Bueno, y para ir terminando, esta es la convocatoria que está circulando ahora en Naciones Unidas para la reunión. Dentro del día hay una reunión en Nueva York para tratar este tema. Ojo con lo que voy a decir ahora, yo no quiero meterme en la política local y qué sé yo, pero fíjese lo que se avisa del viaje del presidente argentino, que va a ir a hablar con Trump y con el fondo. Con el fondo. No hay una sola palabra sobre qué vamos a decir de esto. Y Naciones Unidas convocó a todos los países para que digan, y muchachos, ¿qué vamos a hacer antes de ir a Santiago en Chile? Ni siquiera lo tenemos en la agenda. Bueno, esto que le voy a leer lo estoy transcribiendo. El lustre, tenemos las herramientas para enfrentar la emergencia climática, pero necesitamos más voluntad política. El lustro 2015-2019 es el de la temperatura más alta. El nivel de CO2 en la atmósfera es el más alto de la historia. Habría que retroceder entre 3 y 5 millones de años para encontrar concentraciones similares. Pero entonces el nivel del mar estaba entre 10 y 20 metros por encima del actual. Estamos mucho peor de lo que estábamos durante la reunión de París del 2015. Y después termina con una expresión de deseo. Necesitamos más ambición y un compromiso más sólido. ¿Cuál debe ser la meta? Reducir las emisiones un 45% en los próximos 10 años y llevarlo a cero en el 2050. Ahora, esto no es fácil, porque no puede ir solamente por el lado de la oferta. Acá no se trata de decir, acá hay que cambiar la estructura de demanda. Yo tengo una pequeña lista, ya para terminar, del caso argentino. Son puntos nada más. Inversiones en obra hidroeléctrica, queda claro. Yo personalmente está entre los que no interpreta por qué la Argentina no encara Corpus, ¿no? Inversiones en nuevas tecnologías, bienvenida. Esto va por el lado de la oferta, va por el lado de la demanda. Modernización tecnológica de transporte público en los grandes núcleos urbanos. Algo se ha hecho últimamente en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, pero hay que avanzar en el resto del país. El ferrocarril de cargas. El ferrocarril argentino transporta 10% de la carga, en Estados Unidos transporta la mitad y en Europa la mitad. El camión, por tonelada de carga, contamina 20 veces más que el tren. Acá viene un punto bastante bravo. Nuevas normas técnicas del Mercosur para mejorar la eficiencia en la utilización de combustible